¿Qué tal, amigos de Caldero Radio? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Valderas, amigo y servidor de todos ustedes. Este día acompañados con la grata presencia de una amiga increíble, de una persona con una calidad y calidez humana bien interesante. Sara Díaz, bienvenida esta mañana de jueves, de simulacros, de tráfico, de calor. Pero finalmente qué bueno que se hacen estos simulacros porque efectivamente nos ayudan a que en una situación real, crítica, podamos mermar las situaciones complicadas para uno en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en todas las áreas, en todos los sentidos. Qué bueno que hay una cultura, qué bueno que esa cultura prevalezca, se fortalezca y que pase a ser parte de esa identidad nacional que hoy es el tema. Pero bueno, también saludamos aquí a Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? Buena mañana, buen jueves, igual de simulacro. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día a todos. Muy bien, muy bonita mañana. Qué bueno que rememoramos estos hechos y tomamos las medidas de precaución necesarias para el caso en que pueda volver a pasar esto, ¿no? Porque no estamos ajenos ni exentos de que pasen este tipo de situaciones y les recomendamos a todos sí seguir los protocolos y medidas de prevención. Es correcto, porque además, recordemos, somos un país sísmico, un país donde finalmente el tema de la sismicidad es recurrente. Y pues diario tenemos sismos, no se perciben unos, otros sí son apenas perceptibles. Pero lo importante aquí, ¿cuál es? Lo importante de todo es que podamos ir creciendo como sociedad, que no nos pase lo que nos pasó en el 85, que nos tocó vivir, nos tocó reportear precisamente aquella mañana crítica, drástica, compleja y pues que no queremos que se repita. El 17 se nos vuelve a presentar la historia con menos impacto y qué bueno que si la próxima vez tenemos un evento similar, el impacto pues no pase más allá de lo normal, ¿no? Pero pues, ¿qué te parece? En tanto se incorporame, que ya está llegando, por ahí nos están comentando, pues comenzamos esta mañana con ese tema que además forma parte del programa, ¿no, Miguel? Forma parte esta fecha y venir a tocar este tema forma parte de nuestra esencia, de nuestra identidad nacional, este acto de los sismos también, ¿no? Pero sí, el día de hoy vamos a tocar este maravilloso tema que... Más amables, más amables que los sismos. ¿Qué nos forma como mexicanos o qué nos da este sentido de identidad nacional? Primero, buenos días a todos, buenos días. A todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de estar con ustedes. Gracias. Y efectivamente, hablar del tema de identidad nacional es una cuestión que todos vivimos todos los días, que somos parte de, pero que además no conocemos, ¿no? Sí. Como socióloga, muchos de mis estudios tienen que ver, el tema de la identidad de la sociedad es lo primero que tenemos que detectar. Obviamente no puedes hacer un análisis si no conoces cuáles son los fenómenos identitarios. Voy a tratar de ser lo menos aburrida posible porque la sociología luego a la gente le da porque se duerma. Yo espero que no, por favor. Si alguien del auditorio siente que se está durmiendo, manden un zapatazo o algo así. La identidad se forma de dos cosas fundamentales. La primera es la cultura nacional, tu entorno social y tu personalidad. En la personalidad empieza el tema del papá, la mamá, los hijitos, que me dolió, que me abandonó. Esas cosas que los sociólogos no tratamos. Por lo tanto, deberíamos ir al psiquiátrico, pero bueno. Y por otro lado, la conformación social del entorno, época, lugar y espacio en donde tú estás creciendo. Decían ustedes, por ejemplo, ahorita, la cultura de los sismos ya forma parte de la identidad a partir de lo que nos sucede en 1985, que no existía la más mínima idea, primero, de que un sismo pudiera ser una catástrofe, y segundo, nos damos cuenta como ciudadanos, como personas y como individuos que no tenemos absolutamente ningún elemento para defendernos de una catástrofe natural, por lo menos en la Ciudad de México. Había áreas un poco ya en el país que vivían, bueno, ya habíamos tenido el huracán Paulina, habíamos tenido otro tipo de fenómenos que habían preparado a ciertas comunidades para poder enfrentar este tipo de contingencias, pero la Ciudad de México no. Entonces,
fue cambiar toda nuestra cultura, nuestro entorno, y yo no sé si estés de acuerdo, Miguel, pero los que estábamos ya un poco conscientes en esa época, vivimos mucho tiempo con terror. Así es. Y este terror y este sentimiento de desprotección nacional que teníamos todos, nos llevó irremediablemente a hacer hasta un autoanálisis. Sí. Además, otra cosa, fíjate, en ese tiempo, no es como ahorita, en los sismos de los años pasados, incluso yo fui a un taller de contención, ¿no? Ujú. Los municipios empezaron a preocupar por decir, a ver, vengan, pierdan el miedo, vamos a trabajar. Ujú. Y en aquel tiempo, nadie nos dijo nada, Miguel. No, para Nos nada. curamos con salivita todos y salimos a levantar piedras como podíamos y cruzamos calles buscando a los familiares y caminamos por el interior de la ciudad así como si nos hubieran empanizado y veías cadáveres. Yo en mi vida había visto un cadáver Sí. hasta entonces. Además la cultura era diferente, no es como ahora que la televisión te pone 20 muertos a las Sí, 5 sí, de sí. la mañana, ya sales con 2 millones de muertos. No, en ese tiempo ver un cadáver era una cuestión fuerte. Ujú. Y bueno, por cuestiones de tipo personal, en lo que yo tuve que transitar, conocí a las personas sin vida. Y el dolor es inmenso. Y estos fenómenos, esta solidaridad, hablemos del tema de la solidaridad que se Así dio. es. Esta solidaridad que se volvió parte de que reconociéramos en nuestra propia identidad que somos solidarios. Ujú. Que México es un país solidario, es un país generoso y es un país sumamente amoroso con nosotros mismos. Ujú. Ujú. Contrariamente a lo que de nuestra identidad pensamos. Claro. Tú hoy día vas manejando y alguien se te mete y hay una serie de groserías, de desplantes, que no pasa en otros países, ¿eh? De Ujú. desplantes, de cierto tipo de culturas agresivas. Ujú. Pero en ese momento todos nos reconocimos solidarios Solidarios. y amorosos. Así Amorosos es. con quienes no conocías y que ibas caminando y que veías absolutamente desprotegidos en las calles. Ujú. Fue un fenómeno sumamente fuerte y sin embargo nos hizo favor de ser un factor que entrara en nuestra identidad, que en México fuera reconocido en el mundo como un país solidario, Así es. que teníamos ese amor entre nosotros mismos y ese amor que además ya habíamos mandado a otros Sí. países, ¿no? A Ujú. Cuba, en ciertas situaciones. Pero en ese momento fue fundamental que se volviera una característica de la identidad del mexicano, ¿no? Así es. Oye, y dentro de esa parte de identidad, ¿realmente hay una identidad como mexicano? ¿O hay un nacionalismo como tal, pero Ajá. no una identidad? Bueno, mira. Es otro Decía- tema, ¿no? Importante. Sí, claro, esos La son la dos temas separación bien de lo que es la importantes. identidad nacional y lo nacional, ¿no? Por supuesto. Mm. Mira, yo les voy a poner un ejemplo a ver si paso de lo divertido a lo serio. Mm. Es 15 de septiembre. Ujú. Yo espero que por ahí me esté escuchando quien me dio este concepto. Ajá. Es 15 de septiembre y nos disfrazamos, o sea, nos ponemos bigotes, Ajá. un sombrero que dice, ¿aquí puedo decir groserías? Adelante. Ok, que dice ¡Viva México, cabrones! Ajá. Y y las mujeres compramos un rebozo de disfraz y nos lo ponemos y agarramos la blusa más vieja y descolorida y nos la colgamos y a mí me da mucha pena. Eso es nacionalismo barato. Así es. Identidad es cuando, como puedes ver tu servidora, reconozco el arte oaxaqueño y es parte de mi vida y de mis valores y de mi esencia, ¿no? Claro. Entonces, esa es parte de, sí, esa sí es mi identidad. Yo convoco constantemente a que, muchachos, no se disfracen el 15 de septiembre. Porten una sola prenda de estas maravillosas que tenemos en México, una sola, porque a lo mejor nada más te alcanza para la blusa de 300 pesos, que además son hermosas y en otros países dicen, ¿cómo que te cuesta 300 pesos? Una, pero con mucha dignidad. Y ese día además me peino bien bonito y ese día me sonrío y porto la mejor mirada y porto lo mejor Bien de mí. orgullosa porque no es un disfraz o un estar para un evento, sino Claro. es parte de ti. Que Esta la es mi diferencia. ropa de gala. Y Así tiene es. que ver ¿Cierto? con un reconocimiento, ¿no? O sea, de esta policulturalidad que hay en este país, de las múltiples culturas y las múltiples tradiciones y costumbres y tradiciones. Y
tiene que ver con eso, ¿no? Con reconocerlo, con conocerlo y volverlo a exponer, ¿no? A hacer conocerle a las demás personas de este país que eso está aquí, no como un disfraz o como una máscara o como un cliché, ¿no? Por ahí estaba leyendo un artículo, un ensayo de Carlos Monsiváis, que se llama Identidad Nacional, así lo es, sagrado y lo profano, muy bien. Retomaba como estas ideas, ¿no? Exacto. De que por un lado, está esta cuestión de lo nacionalista, ¿no? También lo vemos o lo podemos ver cuando, no sé, la selección nacional. Claro. Todo lo que se hace en la ciudad cuando ganan, ¿no? Cuando ganan un partido que se reúnen en el Ángel de la Independencia y todos salen en ese playera, ¿no? Esta es mi playera, este es mi equipo, esto me representa. Pero luego, ¿qué más? ¿Qué más? Exacto. O sea, ¿eso es identidad nacional o nacionalismo? Entonces, ¿dónde podríamos empezar a separar estos dos términos? Se separa a partir de que el nacionalismo, y bueno, para hablar de nacionalismo, voy a poner un ejemplo bien feo del que casi no se habla, pero creo que aquí hay libertad de expresión. Sí. Lo tenemos con Hitler, por ejemplo. El nacionalismo exacerbado. Así es. O sea, un amor a la patria y una superioridad que implica que yo te pueda introducir mis valores y lo que yo pienso y eso te haga sentir grande. Este nacionalismo exacerbado lleva a que tú pierdas la dimensión de, obvio, como todo, en donde estás parado. El nacionalismo es inmediato, es una comprensión inmediata de fenómenos calculados. La identidad no. La identidad la traes puesta. Nos vamos a Londres, por ejemplo, a comer. Sí. Y tú llegas a Londres y te dicen, tengo comida mexicana. Y te dices, wow, qué rico. Bueno, y Claro. y entonces llegas y te sirven una especie de burrito raro, ¿no? Y dices, esto no es comida mexicana, yo quería pozole, gordita de chicharrón, tamal. O sea, tienes una cultura atrás de unos valores que van cimentando lo que tú eres y además se expresa de manera natural. El nacionalismo es como educado, como inmediato y como que no está sustentado por las mismas columnas de valores. Luego entonces, el nacionalismo puede ser cambiante. Hoy puede ser maravilloso que defiendas a los árboles, que México defienda a los árboles y mañana ya se nos olvidó. Y dentro de una semana México está defendiendo a la selección o México está, o nos creemos nacionalistas por linchar a una persona en redes sociales, que ese es un tema grave que espero que algún día platiquemos. Así es. Y que empecemos a ¿cómo te diré? Como agarrar banderas de inmediatez, de resolución inmediata. La identidad no la puedes negar. Puedes irte a vivir a otro país los otros 30 años y vas a seguir siendo mexicano. Vas a hacer muchas cosas. Y a mí me gustaría mucho platicarles, si me lo permiten, cómo se construye la identidad. Cómo se construye la identidad de los mexicanos. Para llegar a este punto, me voy a aventar un pequeño clavadito histórico. Espero que no se me aburran tu auditorio. Interesante. Y si alguien se aburre, que me avise. Entonces, tenemos por una parte a unas culturas prehispánicas que tienen un amor pleno y puro por la naturaleza y un respeto puro por la naturaleza. La cosmovisión del mundo indígena, de las culturas prehispánicas, era el respeto al padre árbol, a la madre tierra, al fuego, a todo lo que nos rodeaba. No se trataba de aniquilar a la naturaleza, se trataba de aprender a vivir en comunión con ella, porque era nuestra mejor amiga, ¿cierto? Cuando llegan los españoles aquí a México, y por favor, no estén esperando que yo empiece con una guerra de que los españoles, no sé qué, que me parece muy burda. Claro. Llegan los españoles y evidentemente sucede un fenómeno, sí, hubo muertes. Quiero ser optimista al respecto, ¿verdad? Y yo no comparto la idea de que llegaron y nos destruyeron y nos acabaron, porque entonces no estaríamos aquí muchos y no estaríamos platicando todos. ¿Me explico? Entonces llegan los españoles y a diferencia de las culturas o de los migrantes que llegaron a Norteamérica, que ahí se aniquilaron a todos, incluso los tienen en reservas, aquí sí hubo muchas muertes, el proceso de evangelización fue difícil, hubo una parte sangrienta innegable, por supuesto, pero además, hoy día nosotros somos el producto de estas dos partes. Y tenemos, por una parte,
todo este respeto por la naturaleza, por lo místico, por lo puro, por lo natural, tenemos toda esta ideología católica cristiana que trajeron los españoles, y estas dos costumbres, estas dos culturas tan grandes llegan a compenetrarse de tal manera que hoy estamos hablando justamente de esa identidad. Esa identidad hoy día nos está dando festejos como el Día de Muertos, las bodas en cualquier parte del territorio nacional, nos está dando muchas festividades, nos está dando muchos valores y ya son innegables, pero curiosamente no son españoles, tampoco son indígenas, sino Ya son mexicanas, ¿no? Y así se conforma nuestra identidad. ¿Qué más te iba a decir? De estos valores que tú dices, de estas culturas prehispánicas, que deberíamos de retomar, ¿no? Justamente en programas anteriores hemos hablado de esta importancia del valor del respeto, ¿no? Y vivimos en una sociedad moderna en la que no respetamos o no nos respetamos, y que estaría bien, ¿no?, el día de hoy que hablamos de la identidad nacional, retomar todas estas ideas, ¿no? Y volverlos a hablar y volverlos a exponer, ¿no? Porque no sé si te parece que ahora se están volviendo a retomar, ¿no?, estas ideas, ¿no? Pero ¿qué uso se les da, no? ¿Para qué usos? ¿Para campañas políticas? O sea, ¿qué uso le damos a esa identidad nacional? ¿Y para qué lo usamos, no? También es un tema muy interesante, ¿no? ¿Cómo utilizamos todo esto que es ser mexicano para manipular a la sociedad o a la gente? Si se le da uso para campañas publicitarias, para campañas políticas o para cuestiones coyunturales, estamos hablando de este nacionalismo patriotero que mencionábamos hace un rato. La identidad se usa cuando en una catástrofe todos salimos corriendo, cuando estamos en un país ajeno y de repente oyes tu himno nacional y de verdad solo los que lo hemos vivido lo podemos decir, ¿no? Que ves tu bandera. Y digo, igual y nada más vas de vacaciones y no estás extrañando nada, pero eso es mío, pues, eso es, ¿no? Mío. Pertenezco, porque la identidad indiscutiblemente te da un sentimiento de pertenencia. Claro. Y aquí voy a hablar de lo grave que es que nosotros no fomentemos este tipo de cuestiones, ni como papás, ni como maestros, ni como sociedad. Mira, yo me acuerdo, no sé si Miguel estés de acuerdo conmigo, que cuando éramos niños, en la casa de ustedes se decía: está sonando el himno nacional, párate. Todos de pie. En donde estuvieras, como estuvieras y a lo que estuvieras. Hace algunos años estoy en una taquería, Tacos Doña Panchano, ya he sido asistente, sí. Y ya hay un partido de fútbol, pero yo oigo el himno nacional y me pongo de pie. Mi hija era muy pequeña y me decía: mamá, me da pena lo que estás haciendo. Y todos voltearon y me vieron feo y alrededor la gente se sentía agredida. Y no estoy contando la historia solamente, estoy contando una anécdota que enmarca mucho nuestro comportamiento actual ante este tema de la identidad. Y es muy grave pensar que si tú pierdes tu identidad, pierdes todo. Es definitivo. Y fíjate que lo mencionas y es real. A mí siempre me llama la atención cómo se maneja esta idea de identidad, ¿no? No hay un sentido de pertenencia como mexicanos, y esto históricamente lo tenemos, porque siempre me dicen por ahí, no, es que llegaron los españoles y nos aplastaron. Malvados, sí. Y dices, a ver, explícame cómo 500 soldados, que dicen los libros, que eran los que estaban ahí en la Veracruz, fueron suficientes para acabar con todo un pueblo que venía de las Californias hasta Honduras. Así es. Entonces, si se hubiera dado una identidad de país, de pueblo, esos 500 soldados los regresan nadando a Cuba, porque ya que nos duraron los franceses. Exacto, ¿no? Entonces, es como que de pronto acudimos por conveniencia a un tema, ¿no? Donde, no, es que yo soy mexicano, y como dices, pues me pongo el bigote. Me llamaba la atención, por ahí entrevistas que hacían ahora en El Grito, uh-huh. el señor trae bigote natural y se pone arriba el bigote de ¿no? peluche. Ajá, el cortizo, ¿no? Entonces dices, a ver, como para qué, ¿no? Claro, o sea, claro. ¿Qué estás pretendiendo? Haces un mamotreto de ti mismo. Ajá. Y mira, que lo haga cualquier otro país tratando de parecerse a nosotros,
resulta hasta halagador. Claro. Pero que nosotros hagamos la caricatura de nosotros mismos, híjole, ¿qué creen que sí me preocupa ese tema? No, sí, definitivo, ¿no? Sí, claro. Porque bueno, finalmente estamos frente a una cuestión que es bien importante, más allá de buscar transformaciones. Yo siempre he dicho, ¿quieres transformar a México? Construye una identidad. Claro. A partir de la construcción de esa identidad, entonces ya hay ese sentido de pertenencia. Si nos vamos igual al tema de historia, pues vemos que cuando se conforman las naciones, fue lo que les preocupó a muchos países, ¿no? Claro. Vamos a construirnos esa identidad, ese sentido de pertenencia. Ya no es el feudo del señor, ya es mi estado, primero, mi nación, ¿no? Y esa ya no es la calle del señor, ya es mi calle, que también yo he contribuido para mantenerla, construirla, no sé, todas esas cosas. Y entonces empiezas a tomar como propio todo lo que te rodea. Y a partir de que vas construyendo toda esa pertenencia, también te vas construyendo tú como sujeto, como persona, y entonces de pronto te encuentras a tu par, a tu igual, y está en la misma sintonía, y entonces estamos ya trabajando por la construcción de una identidad nacional, pero una identidad nacional positiva, propositiva y de acción. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Lo veo de esa forma. Y como, ¿qué nos haría falta, Sara, desde tu punto de vista? Porque aquí nos dice Izuki Takami, somos una gran mezcla, ¿sí? Por supuesto, somos una gran mezcla. Pero, y quedamos bien bonitos. Exactamente. Sí. Y gracias a toda esa participación de Mira genética qué color de piel todos tan lados, hermoso ¿no? tenemos, hombre. Entonces, ¿qué nos estaría haciendo falta ahorita para esa construcción? Mira, indiscutiblemente yo diría que el tema de las políticas públicas es fundamental. Yo no sé si tú recuerdas por ahí de los 70s, y yo no voy a culpar a nadie porque no hay que culpar a quien no sabe qué está haciendo, ¿no? Pero incluso había una película de ¿cómo se llama? Capulina. Ay, perdone por el trastabillo. Ya es la edad. Entonces, que se llamaba Capulina, que se llama El Naco Más Naco. La pueden checar ahí en sus redes sociales. Y la ropa que traía el Naco Más Naco era una ropa indígena. Así es. Quiere decir que en este momento estos parámetros de lo indígena, de lo propio, eran ridículos, eran chundos. Me acuerdo que esa palabra aquí en el DF se usaba mucho. Es que estás chunda, es que te ves chunda con esa ropa. Oye, yo me sentía la más feliz cuando me pusieron un vestido verde limón, así que mi abuelita era indígena pura y la amo. Y entonces a mi abuelita le gustaban los colores chillantes y a mí 2 veces más, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero ese vestido, y ella me decía, sí, mijita, y de repente quien buscaba que tuviéramos otro tipo de plataforma social decía, no, porque te ves chunda, no te peines de trenza porque te ves india. Así es. En ese momento las políticas públicas, incluyendo los programas de televisión, las películas, e incluso en el radio, tú llegabas a escuchar comentarios muy despectivos acerca de nuestro indigenismo, de nuestro color de piel, de nuestros rasgos, y una total y absoluta negación a lo que de origen somos. Así es. La moda era ser güerito, parecer gringo, tomar otros esquemas sociales. Yo creo que las políticas públicas juegan un papel trascendental en que nos volvamos a enamorar de nosotros mismos. Así. Debo decir, sin caer en el nazismo, por favor, o sea, esas cosas son muy graves, ¿no? Sin caer en un nacionalismo intransigente que te lleve a la aniquilación de lo que no es como tú. Sin embargo, creo también, Miguel, y estoy muy convencida, que el aparato cultural es fundamental para que nosotros podamos lograr una identidad pura. Ahorita resentí en el alma la muerte del maestro Toledo. Así es, claro. Resentí en el alma la muerte de don José Estefan, también oaxaqueño, que son gente que está trabajando desde el punto de la cultura, por esta identidad que tenemos. Y yo quiero pensar que ellos se van corpóreamente de aquí, pero que habemos muchos que lo vamos a hacer. Me acuerdo mucho caminar alguna vez por las calles de Los Ángeles y estos amigos que se disfrazan de cuestiones de películas. Ajá. Paso y me dice,
adiós, India María, ¿no? Y yo volteé y me sonreí y yo sentí bien padre, porque dije, sí, a eso pertenezco, se me nota quién soy y de dónde vengo, ¿no? Claro. Qué orgullo. Claro. Claro, no faltó por ahí quien dijera, ay, te dijeron India. Pues, ¿de dónde crees que vengo, verdad? Como que facha de europea no tengo. Es cierto. Mira, estás orgulloso de ti, ¿no? Dice David Castro, eres admirable y ejemplo, definitivamente coincide con tu opinión. Gracias. Y bueno, dice estar a favor de la equidad también. Y bueno, pero fíjate que a mí me llama la atención esa parte, como bien dices, ¿no? Cómo la política pública, cómo los medios de comunicación, cómo en instituciones que finalmente van abonando para un sí, un no, una sí o una no identidad nacional, llevan a situaciones tan polares, ¿no? Por Es un correcto. lado, lo que decíamos, me avergüenzo de mi origen, Claro. pero siempre ando haciendo pintas, ¿no? Y eso me molesta, de verdad, que andan haciendo pintas en monumentos en contra del maltrato del indígena, cuando yo lo estoy negando de facto, ¿no? Por otro lado, llegamos a la parte polar, donde de pronto te dicen, oye, voy al grito, voy a la noche de mexicana, y voy a gritar ¡Viva México! Con mi playera que dice ¡Amo Estados Unidos!, ¿no? Y en inglés, I love USA, ¿no? Y ¡Viva México! Ajá. Entonces, dices, ¿y dónde está esa identidad, no? ¿Dónde está esa parte? Entonces, como que nada más somos de fotografía, ¿no? Mexicanos de fotografía yo les llamo. Yo creo que no. A ver. Creo que no. Creo que no somos mexicanos de fotografía, más que el 15 de septiembre con los bigotes de peluche. Creo que evidentemente sí existe una identidad, si la entendemos como esto que conforma nuestra personalidad, porque esa, decía yo hace un rato, es innegable. Ok. Vamos a buscar la manera de comer tacos aunque estemos en Australia. Por cierto, un saludo a mi amiga que está en Pakistán o algo así. Pero qué gusto que anden por allá los mexicanos triunfando, triunfando, claro, déjame decirte. Y bueno, muchos en realidad. Entonces, ¿sabes una cosa? La parte identitaria no la puedes negar. Esa no la podemos negar. Esa es como incuestionable. Tú vas a ver una bandera, aunque lleves 20 años viviendo en el polo sur, al lado de el último granito del iceberg, y si ves una bandera mexicana, te va a generar algo. Sí, claro. Te va a generar un sentimiento, te va a generar algo. A eso no podemos renunciar. Por eso decía yo, la identidad es innegable, la identidad es incuestionable, la traemos, es parte de nosotros. Se puede modificar la personalidad. Y entonces decir, no me gusta que me digas mexicana, no me gusta que me digas que me parezco a la gente de mi raza, no me gusta ponerme la ropa que es como propia de mi país. Ese es un tema de personalidad. Y yo creo que aquí con lo que estamos hablando es que la personalidad de todos los mexicanos y de muchos otros países con este fenómeno globalizador, esa personalidad está permeada por diferentes, muy diferentes intereses económicos, políticos. Bueno, ahora vamos a hacer una aldea global, somos los ciudadanos del mundo. Ahora le llaman a vivir en vecindad como co-living. Está divertido, ¿no? O sea, mi papá se esforzó tanto por sacarnos y resulta que ahora se dice elegantemente co-living, ¿no? Entonces, bueno, la personalidad es la que sufre estas partes, por eso empezaba yo con esta disociación. Nuestra personalidad sí sufre, porque además se ve en un momento elevado, polarizada hacia un punto, y en otro momento se ve totalmente alineada a algunos valores temporales, algunos valores comerciales. Podemos empezar el malvado debate de la rayadura de los monumentos y podríamos acabarnos aquí todo el día discutiendo si sí o si no y por qué, pero somos mexicanos. Claro. Y sabes que en el fondo pues no te voy a sacar los ojos por eso, ¿no? Y sabes que somos mexicanos y pues sí me duele que rayen algo que me significa cosas.
no sabría yo decirte si es necesario llegar a ese punto o no, todavía, ¿no? No sería capaz de aventar un juicio de está bien o está mal, porque yo soy mujer y estoy viviendo cosas muy graves, ¿no? Mucho miedo, mucho terror, pero también soy socióloga y me doy cuenta que hay grupos como de choque, ¿no? Sí, claro. Para desprestigiar movimientos. Y como yo no estuve ahí, como no los conozco y como no tengo fundamentos, ahorita no me atrevería a asegurar nada. Yo me refería no a eso, no. a esas pintas, sino cuando van y pintan tenemos olvidados a nuestros indígenas, respeto. Claro. Pero esa es mi molestia, de que Sí, claro. vas y gritas algo, pintas, pero a la hora que tienes a un indígena enfrente, eres el primero en denostarlo. Claro. Y es lo que creo que no se vale. Eso ¿no? estoy Es ahí absolutamente donde de yo te acuerdo. digo, Perdón, disculpen la confusión. no. Pero es cierto. No, pero planteas algo muy interesante también. Cierto. Que ya lo planteaba Carlos Monsiváis en el ensayo que estaba leyendo, sobre, lo repito, es identidad nacional, lo sagrado y lo profano. Así es. En ese ensayo ya plantea los tipos de diversidades, ¿no? Podríamos hablar de clasificarnos, ¿no? Según nuestra clase social, según nuestra postura política, si somos de derecha, si somos de izquierda, si somos de la ciudad o si somos de la provincia, si somos mujeres o si somos hombres. Hay una diferencia, ¿no? En esta cuestión de la diversidad y cómo se ha ido viendo, ¿no? Esta cuestión que nos da el sentido de identidad, si somos católicos o si ya pertenecemos a otras religiones. Sin embargo, todo eso nos conforma como mexicanos. Y seguimos siendo mexicanos, ¿no? Por ahí decía... y con todo y todo, seguimos siendo mexicanos. Por ahí decía con esta cuestión de la globalización, ¿no? De Halloween, ¿no? De celebramos el Día de Muertos y Halloween. Y dice por ahí Carlos Monsiváis, eso es mexicano. Eso, no hay nada más mexicano que las dos cosas se celebren. Al mismo tiempo, oye, pues si somos re bonitos. El asunto aquí es hacer fiesta. Y si es fiesta, pues llámale como quieras el origen, ¿no? Es fiesta, ¿por qué? Porque lo que sí es mexicano es que nos gusta la fiesta. Me parece interesante ahorita ¿No? que tocaste el tema de la mujer, cómo se vive la identidad nacional siendo mujer o ser mujer en este país. Wow, híjole, ese es todo un tema. ¿Cómo se vive la identidad de las mujeres mexicanas? Que sería algo muy interesante de analizar. La identidad de las mujeres mexicanas tiene dos parámetros, como todas las culturas, muy polarizados. Esta cultura mexicana que ve una mujer tradicional, hogareña, sumisa, abnegada, que ya ni lo quisiera yo repetir por aquello de que no vaya a ser que alguien me malentienda, ¿verdad? Sumisa, abnegada, dócil a los parámetros que impone un varón, y la nueva mujer mexicana. La nueva mujer mexicana que es desde la revolución, porque es la nueva, o sea, es la nueva. Desde la revolución y desde la independencia, las mujeres guerreras mexicanas han definido muchas cosas. Claro, la historia no la contamos las mujeres, entonces no aparecemos en la historia. Sí. Pero sin embargo es bien sabido que la Adelita quisiera ser mi novia, ¿no? Y que las mujeres mexicanas somos aguerridas, somos guerreras, somos trabajadoras, somos triunfadoras, somos inteligentes. Déjame decirte que a nivel internacional los textos que han hecho muchas mujeres mexicanas son muy valiosos. Se estudian, se leen en otras universidades. Yo tengo la gracia de contar con amigas muy queridas mías que a lo mejor algún día se las traigo para que platiquen de viva voz esta maravilla de esta mujer mexicana que se ha enfrentado a la adversidad y que ha logrado trascender a su propia condición, ha logrado sobreponerse a sus propias desventajas y ha salido a un mercado de trabajo, a enfrentar cosas, a continuar con el cuidado de sus familias y a desarrollarse como profesionista. El discurso del machismo versus femenino no me va, y este es un tema personal, no lo discuto. Yo no creo que los varones la pasen bien con el tema del machismo. No creo que ellos hayan elegido serlo. A mí me queda claro en términos sociológicos, como mujer profesionista de la sociología. Me parece que el tema de la mujer y el feminismo tampoco se ha comprendido del todo, a veces ni por las mismas mujeres. Yo creo que el planteamiento aquí, ya nos estamos robando otro tema,
sería hablar de la sororidad entre las mujeres. Ujú. Y entonces ahí sí, si tú gustas, hacemos otro programa, Claro porque que ahí sí. sí me voy a tardar. Adelante. Pero la identidad de la mujer mexicana está, y es una mujer que tiene valores, que tiene un cúmulo de valores no religiosos, sino valores cívicos y sociales Claro. que inculca a su familia, pero también la mujer profesionista moderna que ha decidido ser la guerrera que sale a luchar, que no necesita una familia para sentirse plena, que a esta mujer, que no estamos siguiendo ningún esquema, No. porque además está padre. Las mujeres mexicanas que salimos a las calles, que salimos al trabajo, que diario nos movemos en la política como profesionistas, no estamos copiando ningún esquema, porque si tú ves a Hillary Clinton, tiene un esquema y ninguna de Claro. las mujeres políticas mexicanas lo tiene. No. Claro. Y no lo tiene porque nosotras tenemos nuestro propio estilo, déjame decirte, nosotras somos guerreras, nosotras somos de otra estirpe, nosotras somos de otra fuerza, venimos de otra fuerza totalmente diferente. La mujer oficinista, la mujer emprendedora, la mujer que es capaz de ser empresaria y que se sabe parar en medio de un corporativo, hacer una exposición de su propuesta, tampoco está copiando ningún esquema internacional. Las mexicanas tienen un estilo bien simpático de presentarse, bien agradable, muy así de apapachar, ¿no? Muy así de acercarte a la Sí, gente, claro. ¿no? La mujer mexicana hoy día, creo que la identidad de la mujer mexicana está tan definida en esta mujer guerrera, luchadora y además que logra objetivos, que es lo más impresionante. Pero creo que siempre había existido, solamente había que hacerlo público Hacerlo y visible, reconocerlo. sí. Ajá, porque pues nuestras madres indígenas, la madre tierra, estas mujeres que sabían cómo curarnos con las hierbas, digo, mi abuelita hermosa, maravillosa, que no me canso de alabarla, que me curaba de empacho y que nos curaba de tantas cosas, y decías, esta es la verdadera mujer mexicana, que era una mujer muy inteligente, una mujer muy sensible y una mujer muy comprometida con lo suyo, ¿no? Depende qué bandera escogiera, ¿no? Claro, así es. Pues mira, José Zamora te envía saludos, eres su favorita y sobre todo este tema, muy bien manejado. Gracias, siempre. José. Retrox desde México, también manda saludos, excelente programa. Arturo Díaz Mendoza, buen tema, felicidades. Carlos Márquez también nos envía saludos. Hay mucha participación, qué bueno, está llamando mucho la atención el programa. Paco Severo también felicita. En fin, Ana María Vilchis, Israel Nava, Gaby Cuellar, Guadalupe Favila, en fin, muchas personas ¡Qué están bonito! saludando, están participando en el programa, qué bueno. Y finalmente, hablar de identidad nacional siempre ha sido un tema que para mí ha sido urgente, prioritario Claro. y necesario. Sí, por supuesto. Porque volvemos al tema, o al punto de origen de esto, ¿no? Mm. ¿Cómo podemos hablar de una evolución, de una transformación de un país si no empezamos por esa parte, ¿no? Si empezamos por enconar a la sociedad. Creo que tenemos que empezar como decíamos que en el tema de géneros, no hay hombres, no hay mujeres, somos seres humanos conviviendo Claro. en un mismo espacio Por con supuesto. nuestras diferencias y nuestras coincidencias, Es y correcto. tenemos que aprender a esa convivencia, es lo que tenemos Así que es. hacer. Lo mismo en esta parte de identidad, ¿no? O sea, aquí yo creo que ese tema del criollo, ese tema del indígena, ese tema del mestizo, ese tema ya pasó, y en 1800 Claro, era válido, y tan supérenlo, válido que ¿no? movió Sí, el claro, asunto de estoy la de acuerdo independencia, ¿no? contigo, sí. Pero ya somos mexicanos, ¿no? Por supuesto, y No, orgullosamente. orgullosamente mexicanos, y tendríamos que empezar entonces a trabajar para construir ese país del que tanto nos sentimos orgullosos, para que ese orgullo se muestre en hechos, no nada más como hemos estado diciendo, o sea, no cada año. No en el disfraz del 15 de Así es, septiembre. así Y no de manera panfletaria, Es porque está correcto. pareciendo que estas nuevas políticas, por ejemplo, de educación, ¿no? De que vayan a los museos o de volver a celebrar las festividades, sí esos personajes, sí esos héroes de independencia, sí esos héroes de la revolución,
Sí, todas esas culturas indígenas, pero ¿cuál es el valor que tienen? ¿O por qué son valiosas? ¿Por qué nos representan? ¿Por qué nos hacen ser quienes somos? No necesariamente nada más, ay, si vayan al museo, el Templo Mayor, porque está ahí, o por requisito, ¿no? Porque pareciera que es por requisito o por imagen o por tipo, ¿sabes qué? Como decíamos, yo política me visto con un traje típico para que me vaya, o yo presidente voy a tal lugar, no solo del actual, porque se ha utilizado varias veces, como tú dices, para los cargos del poder. No sé, yo recuerdo ahorita que me parece curioso que a partir de los 70s, de la globalización, hay por parte de esta clase social alta, política, o esta política de derecha, rechaza lo mexicano. Durante los 40s hasta los años 60 se ocupó casi, toda esta idea de la Revolución Mexicana para quedarse en el poder ese partido político, ¿sabes? Somos mexicanos porque luchamos por la Revolución Mexicana, porque correcto. Les dimos tierra, parece curioso, ¿no? Ahorita estamos en otra ya está contradictorio, ¿no? Contradictorio, ¿no? Es contradictorio que durante de los 40 a los años 70 se hayan utilizando estas estrategias y se haya resaltado estos valores indígenas de lo tradicional, que a partir de los 70 con la cultura de la globalización pretendamos ser lo que son en Europa, ¿no? Del otro lado del océano, o pretendamos ser con esta cultura de los Estados Unidos, americanizarnos, ¿no? O sea, pero ahora en esta etapa me parece curioso lo que dice Miguel, porque qué etapa o qué momento histórico, social, político, económico que estamos viviendo podemos encontrar esta identidad, ¿no? Esta construcción, esta idea. Es muy difícil, ¿no? Son preguntas muy difíciles. Parece, pero ¿qué crees que no? Miren, nuestros jóvenes y nuestros chicos, con esto de la globalización, tienen al alcance de una tecla el mundo, a diferencia de nosotros. Así es. Y sí se ha discutido muchísimo el tema de hacer una aldea global en donde todos tengamos los mismos valores, los mismos principios, pero yo percibo, porque además doy clase, entonces yo percibo en las nuevas generaciones que tienen mucho más claro de lo que yo lo tenía a mi edad, su identidad mexicana, la mayoría. Debo aclarar que hay ciertos sectores en la población que siguen tratando de imitar estos parámetros de otra clase social o de otros niveles o de sociedades del primer mundo. Sí los hay, pero creo que no son mayoritarios todavía, porque yo tengo clases en escuelas públicas y en escuelas privadas. Entonces uno nota cómo se va construyendo esta personalidad de los chavos y cómo van retomando los factores de identidad. Me parece grave, muy grave, pensar que tú mandes a la gente a un museo y que cuando llegues al museo no haya alguien de planta diciéndole, yo no pondría un guía que te lleve por todo el museo, yo pondría un guía por vitrina que te explique o un guía por sala, para que la gente entre y vaya percibiendo el museo a través de todos sus sentidos, el auditivo, el visual, de todos sus canales, que se pudiera absorber ese museo, ¿me explico? Y con versiones neutras, no politizadas, sí. Porque a veces llegas a los museos y las versiones de los, con todo respeto para mis compañeros guías, pues están muy politizadas sus versiones, ¿no? A lo mejor sí abrirle a las personas la posibilidad de que ellos interpreten quién ganó la guerra o quién venció o de qué nos sirvió. Pero yo creo que esta idea, volvemos a la idea de lo global, nos ha obligado a aferrarnos a decir, ay, espérame tantito, es que yo sí soy mexicana y me gustan los tamales, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, muchas de las bromas de los chicos en las redes sociales toman fenómenos identitarios, pero con mucho orgullo, ya no de manera peyorativa. ¿No? Yo luego veo memes que dicen, yo lloro por algo, pero lo que me quita el dolor son los tamales, ¿no? Entonces, pero además los chavos ya lo están diciendo de manera orgullosa, de manera apropiada de sí mismos. No podemos tampoco estar pensando llevar una identidad irracional, y que sea la misma de los años 50 o de los años 1900, menos de los 1800. La identidad también se va a adaptar a estas nuevas formas, y lo vemos en los memes, ¿no? Claro. Lo vemos en los memes, que lo mexicano además pega y se transmite. Es muy interesante cómo esta identidad también se amolda de una manera muy suave a los contextos que estamos viviendo.
y no desaparece. Porque la apuesta, no sé si te acuerdas, Miguel, cuando empezamos con el tema del libre comercio y la globalización, y nos asustaba tanto que abrían las fronteras. Bueno, tú eres un jovencito hermoso, pero déjame decirte que cuando nos dijeron que se iban a abrir las fronteras, ay mamá, qué miedo, y nos avientan un programa de televisión que se llamaba Beverly Hills 90210 de chavos jóvenes que tenían exactamente los valores contrarios a los que te inculcaban en tu casa, o sea, que todos eran novios de todos, en el noviazgo había relaciones sexuales, que cambiaban de novio y no se dejaban de hablar, bueno, aquí nos matábamos, ¿no? Si la amiga te quitaba el novio, creo que sigue siendo casi delito, ¿no? O sea, están por legislarlo, ¿no? Digo, ya que las cámaras últimamente están legislando cosas muy superfluas, perdón por la afirmación y por quien se sienta agredido, pero también deberían de legislar ese tipo de cuestiones en lugar de echar a perder otras. Entonces, deberíamos pensar que esta identidad también se amolda, se va haciendo un guantecito. Así es. Y este guantecito, este calcetín que se amolda de acuerdo a tu pie más bien, no se desaparece, no deja de ser con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestros gustos por los colores chillantes, con nuestros gustos por el picante, por la comida en que nos duele el estómago. Yo tengo un amigo que me decía, obviamente extranjero, que me decía que nosotros entendemos por comer que nos duele el estómago y que él no. O sea, para él comer era que no le doliera el estómago. Y yo decía, no, hombre, pues si no te echas unos tacos al pastor con harta salsa, pues no te llenas. Dice, es que no es que te llenes, es que te inflamas y te sientes muy mal. Mira la dominicana lo que dice. Entonces, es parte de nuestra identidad también. Claro. Es parte también. Así es, mira, Nicole, te mando saludos, Luis Roberto igual, te mando saludos, Luis Roberto González, buen programa, les gusta, está muy interesante. Y yo creo que ya estamos acercándonos al final, se nos fue como agua este rato. Espero no haberlos aburrido. No, para nada, se fue como agua este tiempo, pero yo creo que aquí algo que escuchaba y leía en las redes sociales esta semana y me pareció cierto, es que ya tendríamos que empezar a dejar de poner en nuestros billetes y diferentes lugares a nuestros héroes y empezar a poner el resultado de esa lucha. Orgullosamente el trabajo del artista plástico, orgullosamente no sé, González Camarena con su aportación que hizo. O sea, tenemos tanto científico. No acabaríamos. No acabamos. Entonces yo creo que sí valdría la pena para ir construyendo esa identidad. Órale, sí, ya. Qué bueno, o sea, Hidalgo inició ese movimiento, se logran muchas cosas a partir de ese movimiento, pero yo creo que ahora hay que presumir, hay que mostrar el resultado de ese grito, ¿no?, que se dio aquella madrugada en Dolores y que, bueno, sería importante, no sé tú cómo lo veas. Creo que la identidad se tiene que actualizar como nos tenemos que actualizar todos. Creo que en el tema de los billetes, todos los países lo hacen igual. Sería bueno que hiciéramos cuestiones más propositivas, ¿no? Así es. No sé qué onda con eso de que los cambien cada rato y que cada que llega alguien les pone su cara y cosas así, porque, bueno, de repente doña Josefa Ortiz de Domínguez tenía la cara muy parecida a la de un político, ¿no? Entonces, y el billete se parecía más al político, pero con el hábito de, disculpen ustedes, yo no veo bien, si tengo algún error me gustaría que me lo comentaran. Pero me parece que sí tenemos que modernizar y hacernos bien conscientes de nuestra identidad y lucirla. Vamos a presumirla. Frida Kahlo es un ejemplo de cómo nuestra identidad, no me interesa quién esté de acuerdo, no, y perdónenme, pero voy a ser muy radical en ese punto, no me interesa quién esté de acuerdo o no. Salma Hayek es una mujer que ha triunfado en el extranjero y es ahí en donde estoy hablando de la identidad de las mujeres mexicanas. Esta niña Yalitza Aparicio, híjole, qué bonito lo que le está sucediendo. Luego me decían, y aquí voy a decir algo, fíjate, ay, ¿por qué no sale con un vestido de Oaxaca? Mejor tú te pones los vestidos. No, es que nosotros no estamos entendiendo la cosmovisión indígena. A ellos les gustan las cosas brillosas y se ven bien hermosos.
Y si ella quiere salir con un vestido lleno de brillos, qué bonito, porque los que tenemos que entender esa cosmovisión somos nosotros. Ella no se tiene por qué convertir en lo que nosotros queremos. Claro. Ella se tiene que convertir en lo que ella quiere y ponernos en muy bonito lugar a nivel extranjero. ¿Cuándo se había visto estos rostros maravillosos de color madera en una revista de esas? Híjole, nos estamos reconociendo, nos estamos dejando ver, o sea, no con una mujer que se trató de parecer a las artistas gringas, ciertos cánones de belleza, se parece a sí misma. Así es. Y nos pone ella. muestra. Y eso es lo interesante. Y yo creo que para partir o ir concluyendo, porque ya nos tenemos que ir, ya se nos acabó el tiempo, pero para ir construyendo una primera parte, porque bueno, estás invitadísima, este es tu programa y tus tiempos aquí están abiertos. Muchas gracias. Pero yo creo que tenemos que plantear eso, retomar esa parte de ser nosotros siempre, no ser el otro, porque siempre nos ponemos la máscara o realizamos el rol que nos parezca que es el que nos toca. Podemos ser el del empleado, podemos ser el del ejecutivo, el del empresario, el del hermano, el del papá, pero siempre dejamos de ser nosotros. En la medida en que nos rescatemos como uno mismo, como sujetos en sí, y empecemos a reconocernos como mexicanos, entonces en ese momento y en esa línea, México creo que lograría ya dar un paso muy grande y de ahí vendría un despunte, más allá de liderazgos. Pero bueno, tu conclusión y nos estaríamos ya despidiendo. Mi conclusión es, mexicanos, somos indígenas, somos españoles, somos mujeres triunfadoras, somos amorosos, somos solidarios, somos un amanecer en la peor de las oscuridades, somos lucha y somos fuerza. Eso es la identidad mexicana. Excelente. Pues Jonathan, ¿cómo lo diría Sara? Ya escuchamos. ¿Cómo lo diríamos ahora todos los demás, los que nos siguieron? Eso es lo importante. ¿Cómo lo dirías tú? ¿Y tú cómo lo dirías, no? Bueno, yo me quedo con esta idea de ser conscientes y reconocer que pertenecemos a algo más grande, ¿no? Uh-huh. Y reconocer eso y ser conscientes de ello nos va a llevar a respetar y a ser éticos con los otros, a ser solidarios, a reconocer que nuestras acciones repercuten en los demás. Correcto. Y que si nosotros trabajamos bien y hacemos las cosas bien, no solo nos vemos beneficiados a nosotros, también beneficiamos a todos los que están en nuestro entorno y a nuestro alrededor. Por eso me gusta esta idea este tema de la identidad nacional, reconocer que somos mexicanos, claro, que si trabajamos, nos esforzamos y conseguimos lo que nosotros deseamos, juntos podemos lograr muchas cosas. Claro que sí. Pues ya escuchamos el cómo lo diría Sara, cómo lo diría Jonathan, nos faltó el cómo lo diría Ame, siempre es bien importante su participación y la extrañamos el día de hoy. Y bueno, finalmente, aquí, tu auditorio, ¿cómo lo dirías esta tarde? Fue todo. Muchas gracias por calderoradio.com. Síganos todos los jueves. Un placer. Excelente jueves. Chao. Si tuvieras la fórmula perfecta para hacer la mejor brujería, ¿qué le pondrías? En Caldero.radio tenemos la mejor fórmula para hacer mejor tu día.